Bueno, el primer tema que les debí. Espérame un segundo. Este tema les voy a dar yo y el doctor ahorita les va a dar adenovirus, rinovirus y hemovirus, ¿ya? Que producen la misma enfermedad. En eso hemos quedado ayer. Es Corynebacterium, ¿verdad? No me equivocaba. Sí. Bueno, Corynebacterium es una de las enfermedades que ya no han debido escuchar mucho en el último tiempo porque se previene 100% con la vacuna. Entonces, es un bacilo, que quiere decir que es de forma de bastón, alargada, cilíndrica, que pertenece, bacilo gram positivo, que pertenece a la familia de los actinomycetos. En esta familia existen tres géneros que producen una enfermedad importante en el ser humano. La Mycobacteria, que produce la tuberculosis, el Corynebacterium, que produce la difteria, los rodococos, los actinomyces y las nocarias producen otro tipo de enfermedades, pero no son tan prevalentes. De esta familia nos interesan dos géneros, el Corynebacterium y el Mycobacterium. Hoy solo vamos a hablar del Corynebacterium. El Corynebacterium es un bacilo gram positivo pequeño, forma de bacilo, forma cilíndrica de bastoncito, o se lo ve como una línea. Es gram positivo porque si lo vemos al microscopio lo vamos a ver de color violeta o lila. No tiene espora, no tiene cápsula, es inmóvil. Pleomórfico significa que en algún caso, dependiendo la curva de crecimiento bacteriano, el tiempo de cultivo lo vamos a poder ver como coco, pero su forma final adulta es de bacilo. Tiene una forma de masa con Z. ¿Qué significa? ¿Qué es una masa? ¿Saben qué es una masa? O de bate de béisbol, en algún caso dicen. ¿Alguna vez han visto los picapiedras? Y ven que tiene un bam, tiene como un palo que si es delgadito, gordo. Eso es una masa. Entonces, esa forma tienen los Corynebacterium, ¿sí? Y se agrupan en letras chinas. ¿Qué significa? Que ahora que están tan de moda los chinos y los coreanos han visto los kanjis, ¿no ven? Que son líneas que parecen dibujitos. Entonces, si vemos un buen frotis al microscopio, vamos a poder ver como letras chinas agrupadas. Y tienen dentro unos cuerpos reticulados que se tiñen de otra coloración con una tinción especial, que en este caso son los cuerpos de Babe, que sirven para diferenciar de otros microorganismos. Entonces, si lo vemos así, con una tinción para teñir los corpúsculos metacromáticos, vemos estos cuerpos de rojo y el resto de verde, pero si lo vemos tenido como tinción gram, vemos esto así, ¿sí? Como una masa. Es un microorganismo aerobio, que significa que desarrolla en concentraciones atmosféricas superiores a 20% de oxígeno en el ambiente. Si nosotros le quitamos el oxígeno, no van a desarrollar. A las 18 horas de llevar a un medio de cultivo, nosotros podemos observar colonias muy pequeñitas que generan una enzima que se llama catalasa. La catalasa es una prueba que se hace a las bacterias con un reactivo que es el peróxido de hidrógeno. ¿Qué es el peróxido de hidrógeno? Agua oxigenada. Entonces ustedes agarran la colonia, la colocan en un portaobjetos, colocan el agua oxigenada y genera burbujitas. ¿Por qué genera burbujitas? ¿Cuál es la fórmula del peróxido de hidrógeno? Del peróxido de hidrógeno.
H2O2. Ya. ¿Qué sucede? Las bacterias generan esta enzima. Esta enzima desdobla, le quita una molécula de oxígeno al peróxido de hidrógeno y el oxígeno provoca burbujitas. Entonces, cuando esto se presenta en un cultivo, decimos que es catalasa positivo, porque esta prueba pone en evidencia la presencia de esta enzima. Este microorganismo es muy exigente nutricional, por lo que desarrolla en medios que tienen otros suplementos, como por ejemplo el telurito de potasio. El telurito de potasio en un medio de cultivo que es como una gelatina, ahí colocamos las bacterias van a desarrollar de color negro o negruzcas y produce fermentación de hidratos de carbono como la glucosa, la acidosa, la lactosa, que son azúcares para producir su ciclo aerobio de respiración. La bacteria en sí, en el organismo humano, produce una respuesta del sistema inmunológico y tiene dos tipos de antígenos, los termolábiles y los termoestables. Los antígenos termolábiles son aquellos antígenos que con el incremento de la temperatura se inactivan, por eso se llaman termolábiles. Y este Corynebacterium tiene una proteína en la pared que produce un antígeno que se conoce con el nombre de antígeno K. Dependiendo de la composición de este antígeno, el Corynebacterium se clasifica en diferentes serotipos. Los antígenos termoestables, o también llamados somáticos, son componentes propios de la estructura de la pared, por eso se llama somático, y se conoce con el nombre de antígeno O. Este antígeno O hace que la bacteria parasite o viva o sobreviva adherida a la mucosa del tracto respiratorio superior. Entonces nosotros que estamos vacunados tenemos anticuerpos contra la bacteria, pero podemos ser portadores de esta bacteria. ¿Qué sucede? Este antígeno, que se conoce con el nombre de antígeno O, produce una reactividad cruzada que en algunos casos nos puede dar un mal diagnóstico de difteria. ¿Qué enfermedad produce el Corynebacterium? Lo que conocemos como difteria. La difteria es una enfermedad endémica cuyo resultado fatal en las personas que se infectan puede llegar a ser a la muerte. Por eso es una enfermedad inmunoprevenible que se encuentra dentro del grupo de vacunas que nos protegen el PAI, ¿no? El Programa Ampliado de Inmunizaciones. El único reservorio es el hombre. ¿Qué significa? Que nosotros adquirimos esta bacteria de otro ser humano, no la adquirimos del medio ambiente, de los objetos, de los fomites, de ninguno. Para que yo me infecte, otra persona tiene que haberme contagiado la bacteria. Por eso decimos que nosotros podemos ser portadores. Y si entramos en contacto con una persona que no está vacunada, probablemente esa persona sí va a producir enfermedad y nosotros no. Entonces el ser humano es portador y es transmisor. ¿Cómo se transmite? Pues la bacteria se transmite por llevar aerosoles, porque nosotros escupimos y eliminamos aerosoles al medio ambiente y ustedes están aspirando mis bacterias. Si ustedes no están vacunados, pues se contagiarían de difteria. Existe un tipo de difteria que es la difteria cutánea, que se produce con igual sintomatología en la piel, pero que se caracteriza porque la bacteria coloniza pequeñas heridas o lesiones de continuidad en la superficie cutánea y genera la patología. Y también nos podemos contagiar por ingerir alimentos no pasteurizados como la leche. Esta bacteria produce una enfermedad localizada. ¿Qué significa? Que si yo respiro Corynebacterias y no estoy vacunado, me voy a enfermar de difteria, pero solo en la garganta.
Existen otras bacterias que, por ejemplo, colonizan la garganta, pero producen patología en las articulaciones, en el corazón, en otras partes. Esta bacteria no. Donde coloniza, infecta. Se ingresa por las vías respiratorias a la garganta, se ingresa por una solución de continuidad en la piel. Invade epitelios cercanos, se disemina en el mismo lugar donde ha infectado. Y en la actualidad no tenemos muchos datos de los factores de patogenicidad porque no es una enfermedad frecuente. Entonces, básicamente, no sabemos muy bien cuáles son sus mecanismos específicos por los cuales produce patología. Genera o produce dos ácidos, el ácido corinemicólico y el ácido corinemicóleico. Estos ácidos lo que producen es el factor cordón. ¿Qué es el factor cordón? El factor cordón es, por ejemplo, que agarra una bacteria, se divide en 2, se divide en 4, se divide en 8, y estas bacterias, en vez de crecer una al lado de la otra, van formando una rosquita, como una rosa o una coliflor. Entonces, cuando nosotros vemos la colonia en el medio de cultivo, vemos como si fuera un brócoli o una coliflor. Entonces, se va enroscando como una rosita, ¿sí? ¿Qué se supone que hace este factor cordón? Primero, produce daño de las mitocondrias, de las células eucariotas, del epitelio, lo que lleva a que las bacterias se mueran o se autolicen. Disminuye la frecuencia respiratoria en las personas colonizadas y estimula la fosforilación oxidativa y acelera la muerte celular. Entonces, es lo que hace que las células infectadas por esta bacteria se mueran. Lo más importante, o el factor más importante que secreta esta bacteria, es lo que se llama toxina diftérica. La toxina diftérica es la que produce la patología que se conoce con el nombre de difteria. Si las bacterias no producen toxina, pues son avirulentas. Pero si las bacterias producen toxinas, son virulentas. Entonces, esta toxina, que tiene una forma de tipo AB, es decir, A es una proteína que la fija un epitelio y B es la porción de la toxina que produce la acción en la célula. Entonces, esta toxina es citotóxica. ¿Qué significa? Que destruye la célula que ataca. Por eso se llama citotóxica. ¿Cómo? Inhibe la síntesis de proteínas. ¿Qué hacen las proteínas de las células eucariotas? Son la máquina celular, ¿no? Sin proteínas en una célula eucariota no hay respiración, no hay vida, no hay alimentación.